afirmaciones de valor. Las habilidades motrices son producto del aprendizaje y permiten integrar a otras manifestaciones culturales. Acontecimientos, que es a través de qué yo voy a lograr responder esa pregunta, y acá realización de juegos de habilidades motrices básicas, específicas y compuestas, recorrido, etc. Entonces, es más que nada como un sustento para justificar mis decisiones. No es específicamente qué yo voy a hacer en la clase, una secuencia. Ahí hay otro ejemplo que pueden revisar. Y después vimos la planificación de trayecto, que tiene que ver con cuatro elementos claves que tiene que tener, que son los objetivos, los contenidos, las actividades y la evaluación. Independiente del formato que ustedes puedan ver, porque hay varios que se van a encontrar, pero todos tienen en común que tienen objetivo, contenido, actividad y evaluación. Y esta sí se ocupa más clase a clase porque es específica. Uno tiene que poner cuáles son los contenidos que yo voy a ver en esta clase, la secuencia de las tareas y las actividades, y evaluación, que en este caso propone indicadores de evaluación. Arriba vemos los objetivos, que estos son los que uno saca principalmente de las bases curriculares, y después un objetivo de clase que uno redacta en función de esos objetivos y en función de lo que yo quiero lograr en esa clase específica. Y bueno, y con estas 4 casillas se responde el qué, que vendría siendo los contenidos, por qué, para qué, digo, los objetivos, y el cómo, que vendrían siendo las actividades y las evaluaciones. Y después, si no me equivoco, vimos, profe, vimos las diferencias entre planificación, diseño, y empezamos a ver algunos elementos que son necesarios para la planificación y que también los vamos a revisar hoy día después de la lectura de las guías. No sé dónde tengo. Dejar de compartir. Sí, muy buenos días. Bueno, efectivamente ese fue el resumen de la primera parte de la clase de la semana, desde el lunes que recién pasó, y señalábamos también que, y posteriormente a eso, luego vimos, bueno, algunos elementos diferenciadores entre planificación y diseño, y señalábamos también que es muy complejo establecer esas diferenciaciones cuando uno hace lectura de distintos tipos de materiales, recursos, o la revisión de la literatura en general. Y en tanto, señalábamos principalmente que la planificación es disponer los elementos que propone el currículum, objetivos de aprendizaje, en un momento del tiempo, ordenarlos temporalmente para responder a esos elementos del currículum, y por tanto es traspasar aquellos elementos como objetivos de aprendizaje fundamentalmente en estas matrices de diseños de unidades de aprendizaje y unidades temáticas, se utiliza preferentemente ahí. Y luego señalábamos también que la gran diferencia con diseño es que el diseño es cómo el profesor caracteriza, contextualiza aquellos elementos del currículum en su propio contexto, y por tanto señalábamos también que tras la idea de diseño está alojado también la idea o el principio de autonomía y profesionalización docente también, en cuanto a cómo el profesor, cómo cada uno de nosotros podemos contextualizar, insisto, en estos elementos que son prioritarios para cada uno de nuestros elementos, de nuestros contextos, perdón, para el diseño y luego posteriormente también para la evaluación de la enseñanza. Y por tanto veíamos esas dos particularidades. Ahora la pregunta es, ¿dieron lectura a las guías de aprendizaje que diseñamos? Yes. ¿Sí? Sí, bro. Espectacular. ¿Sí? Antonia me iba a decir algo. No, pero lo que más me gustó fue como el taxing, Bloom taxing, ¿cómo era? La Taxing Bloom. taxonomía de Bloom. Eso, la taxonomía de Bloom. Porque, no sé, encuentro demasiado genial que uno vaya evaluando desde solamente como captar hasta poder llegar a crear. Eso. Sí, y piensen principalmente que esos elementos, hoy día vamos a ver una serie de elementos del currículum, están dispuestos de tal manera, o hacemos la asociación, la relación, con estos modelos pedagógicos más cognitivos y constructivistas. Y por tanto también aparece ahí, y lo que vamos a ver hoy día también es que aparece este lenguaje
de la habilidad, porque está la habilidad desde el punto de vista de cómo proceder, de cómo resolver de una u otra manera, eh, pueden, pueden también ser formas de proceder, principalmente de saber hacer, con respecto a lo que uno demanda a los estudiantes. Pero muy desde la lógica de los modelos pedagógicos cognitivos y constructivistas, ya que resaltan principalmente esta idea de las habilidades cognitivas como comprender, clasificar, jerarquizar. Son todas habilidades que son más bien cognitivas y que nos permiten demostrar una habilidad en un contexto determinado. Con respecto a la idea de criterios e indicadores, la idea es bastante sencilla. Nosotros acá, tanto en la didáctica 1, 2 y 3, luego lo vamos viendo de manera muy, muy superficial, porque luego ustedes tienen la asignatura de evaluación del y para el aprendizaje. Yo lo que podría señalar para que se entienda de mejor forma la diferencia entre criterios e indicadores es que un criterio es un aspecto de una situación que usted necesita evaluar. Luego voy a ejemplificar y seguramente va a quedar mucho más claro. Y posteriormente los indicadores corresponden a los criterios de evaluación, pero los indicadores son más bien algunos conjuntos de comportamientos que son observables y medibles y que nos permiten emitir un juicio con respecto al desarrollo de una tarea en particular o de una habilidad en particular. Voy a proceder a ejemplificar en el ámbito nuestro. Si yo, por ejemplo, les dijese que el objetivo es que nuestros estudiantes deben demostrar la combinación de habilidades motrices básicas de carrera y salto, preferentemente en situaciones aisladas como un recorrido motriz, el primer criterio de evaluación, y acá yo podría establecer dos tipos de criterios, un criterio de evaluación de realización y un criterio de calidad. Un criterio de calidad, a diferencia de un criterio de evaluación, es que el criterio de calidad define todos aquellos conjuntos que debe alcanzar el sujeto en función de la calidad, que es lo que yo espero. En cambio, un criterio de realidad, un criterio de realización, perdón, es mucho más general y no asocia este elemento de calidad. Por ejemplo, si yo solamente les dijese, y un poco lo que les vamos a pedir nosotros con respecto al levantamiento de criterios, es que, bueno, con respecto al objetivo que yo había señalado anteriormente, demostrar la combinación de habilidades, de habilidades motrices básicas de locomoción, carrera y salto en situaciones aisladas, tales como recorrido, ese es el objetivo, y por tanto yo les podría decir que el criterio de realización podría ser solo la combinación de las habilidades. En ese aspecto me voy a evaluar, me voy a centrar. Combinación de habilidades, o la combinación de locomoción y carrera, sin emitir cuándo es bueno o cuándo es malo, porque no estoy avanzando un criterio de calidad. Y luego, si yo quisiera medir ciertos indicadores, que es la conducta observable, medible, efectivamente cómo yo puedo realizar, el principal error que se comete es que podría ser un indicador, que generalmente lo redactan así, es combina de manera adecuada la carrera y el salto. Efectivamente, yo lo puedo medir, lo puedo ver, lo puedo observar, pero al decir o al señalar este criterio, esta emisión de un juicio previo que es de combina de manera adecuada, ahí hay que precisar, y por tanto ahí deja las lógicas de ser un indicador. ¿Qué es adecuado? Álvaro seguramente entiende cosas distintas a las que entiendo yo por una combinación adecuada de habilidades. Lo mismo Sofía, lo mismo Paula, lo mismo Antonio. Y por tanto el indicador viene a romper con esos esquemas y nos viene a decir, bueno, hay que ser mucho más preciso. Por tanto yo podría decir que combina la habilidad de la carrera y el salto sin detenciones en el movimiento. Es un indicador mucho más preciso y por tanto yo ahí ya podría establecer que eso es ser adecuado, que eso es lo adecuado, que no se detenga en el movimiento, en el desplazamiento, una vez que pasa de la carrera al salto. Por otro lado, yo lo que podría señalar también como otro indicador es que combina la carrera y el salto sobrepasando obstáculos de distintas formas, perdón, de distintas alturas, de diferentes alturas. Eso también es un indicador porque yo efectivamente lo puedo resolver de esa manera. Cuando ustedes se desplazan y corren por sobre aros, por sobre pequeñas vallas de agilidad, por sobre pequeños conos, etc. Y ahora, si yo a ese indicador además le quisiera agregar, se desplaza corriendo y saltando distintos obstáculos sin tocar ninguno de ellos, bueno, preciso aún más el indicador porque ahí efectivamente yo estoy indicando que eso es acercarse a la calidad.
la construcción de todos esos indicadores que son conductas observables, medibles, en las cuales yo pueda, que nos quede claro con un mismo estándar a cada uno de nosotros, nos va a permitir también establecer de mejor manera un criterio de evaluación, ya sea tanto de realización como de calidad. Cuando hablamos de un criterio de calidad, perdón, es la conjunción de todos los indicadores, es decir, la combinación de todos los indicadores de evaluación que apuntan a la calidad de un movimiento. Todos esos en conjunto establecen un criterio de calidad porque ya estoy estableciendo el máximo al cual debería acercarse un individuo. ¿Ya? No sé, Ignacio, si fui claro con la explicación. Ivana, no se escucha. Ya, perfecto. ¿Quién más tiene otra duda con respecto a la guía de aprendizaje? Hoy día recuerden que la lógica de la clase estaba partir por un modelo de aula invertida, de los que leyeron la guía. ¿Qué otras dudas, qué otras inquietudes surgieron al momento de hacer lectura? Vamos, con confianza. O algo que les haya generado tensión y que o que le haya llamado la atención positivamente, tal como señalaba Antonia con respecto a la taxonomía de Looney Anderson. Vamos, ¿qué elementos les pudo haber llamado la atención? Profe, ¿Amanda? yo tenía una duda, pero no tenía que ver con lo que planteó lo anterior, No importa, denle sino no. que con los como contenidos, que hizo como una división entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, creo. Ya, Pero como que no los pude separar, como bien no se me vino como un ejemplo a la cabeza, entonces quería saber si usted podría dar como un ejemplo de eso, pero de claro, cada uno. Sofía, ¿vas tú o voy yo? Podría hacer primero una diferencia, como explicarlo más y ¿Vale? después podemos hacer un ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Que primero los contenidos van a ser la herramienta, el medio que yo voy a usar para lograr mi objetivo, ¿cierto? Entonces puedo usar algún deporte, puedo usar juegos, puedo hacer eh, la creación de campamentos, ya vimos que puedo usar cualquier contenido, el que yo elija, porque eso ya no está declarado en las bases curriculares, solamente los objetivos. Entonces yo voy a elegir según lo que creo pertinente, según los intereses de los estudiantes, qué contenido voy a usar para desarrollar cierto objetivo. Y por ejemplo, si escojo un deporte, en mis contenidos conceptuales que tienen que ver con hechos y datos, va a entrar todo lo que tiene que ver con conocimiento del reglamento, saber cuáles son los fundamentos básicos, eh, saber historia del deporte, por ejemplo. Y ese mismo contenido que es el deporte que yo elegí, se va a ejecutar de manera procedimental también, porque los objetivos tienen aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y por eso tenemos contenidos de los tres aspectos también. Y hacen referencia a los tres áreas, que es el saber hacer y el saber ser y estar. Entonces ahora en lo procedimental tiene que ver con la ejecución. Procedimiento es una secuencia de pasos. Y en esos procedimientos yo puedo tener procedimientos que son más ejecutivos, que tienen que ver con procesos más cognitivos, y los procedimentales que son más operativos, que tienen que ver con el hacer y demostrar en nuestra disciplina más motrizmente. Y por ejemplo, para redactarlos, vamos a sustantivizar los verbos. Entonces, si yo quiero que ejecuten los fundamentos básicos, vamos a decir ejecución de, práctica de, pero tiene que ver con lo que van a ejecutar los estudiantes procedimentalmente, además de conocer y de crearse conceptos y relacionarlo con otras redes conceptuales.
Y finalmente, a través de ese mismo contenido, que va a ser el deporte que yo elegí para desarrollar las habilidades motrices combinadas, por ejemplo, también van a haber una serie de actitudes que se van a relacionar y que pueden tener que ver con el respeto a las reglas, a la diversidad, a respetar las opiniones de los compañeros, lo que sea. Todo a partir de ese contenido que yo elegí, que puede ser cualquiera, y que se va a desglosar en una parte conceptual, una parte procedimental y una parte actitudinal. No sé si eso explica un poco o aclara un poquito más. Sí, que es más clara, gracias. Está muteado, profe. Ahí sí. Un ejemplo de eso podría ser que un contenido conceptual de igual manera puede ser procedimentalizado. Por ejemplo, un fundamento básico de un deporte colectivo es efectivamente un contenido conceptual. Y por tanto, luego, ese mismo contenido, un fundamento básico de un deporte colectivo, imagínense el fútbol, efectivamente ustedes pueden realizar o pueden demostrar la ejecución de esos fundamentos básicos, por tanto tiene una doble militancia, por decirlo de alguna manera, se puede entender y se debe hacer también, o se puede realizar. Entonces tenemos esa doble, no son excluyentes, a eso me refiero, ¿ya? Ahora, Ignacio nos planteaba con respecto a los objetivos que son operativos y referenciales. Efectivamente, cuando hacemos alusión a un objetivo que es operativo, efectivamente nos damos cuenta de que estamos buscando una conducta que es precisa para alcanzar en un determinado periodo de tiempo relativamente más corto. Por ejemplo, cuando hablamos de estos objetivos que son operativos, yo te voy a pedir, bueno, Ignacio nos debe realizar, el objetivo para Ignacio es que debe realizar 10 ensayos de didáctica para la asignatura de didáctica 1. Y tienes un objetivo que es netamente operativo, ¿ya? Y que por tanto es mucho más preciso, mucho más conciso. Hay ejemplos claros cuando yo te digo, bueno, ejecutar 10 abdominales en 15 segundos. Eso es un objetivo que es mucho más operativo, más preciso, más concreto, y que efectivamente y para el diseño de clase, muchas veces se pueden alternar entre objetivos que son operativos y referenciales. Los objetivos que son referenciales implican la apertura de una mayor cantidad de tiempo y por tanto entra en la lógica un poco más del proceso. Efectivamente, y ahí cambiamos la lógica. ¿Para qué me sirve desarrollo o para qué sirve realizar abdominales? ¿Cuál es el propósito de la realización de abdominales? ¿Qué me responde? ¿A qué está asociado realizar abdominales en un largo periodo de tiempo? Podría estar desarrollado el desarrollo de la fuerza, ¿cierto? La fuerza de resistencia abdominal. Y por tanto, si yo voy a hacer ahora un objetivo referencial, yo les podría decir, bueno, o postural, ahí algunos dicen, pero imagínense que es de la fuerza de resistencia, de la fuerza abdominal. Y por tanto yo podría decir que ahora, más que realizar 10 abdominales en 15 segundos, un ejemplo solamente, yo le podría decir ahora, bueno, vamos a ejecutar ejercicios de abdominales para fortalecer la musculatura, la fuerza abdominal. Y por tanto cambia la lógica y por lo cual este objetivo referencial tiene ya la connotación de mantenerlo y sostenerlo en un proceso en el tiempo. No sé si me explico bien, Ignacio, y quedaron bien determinados los ejemplos, pero en definitiva, un objetivo operativo tiene la lógica de ser respondido en el momento, para un momento en específico en particular y con una conducta esperada en particular muy precisa. ¿Qué otra duda tienen con respecto a las guías? Algo sobre la redacción a la taxonomía de Bloom. Ya. Con respecto a la taxonomía de Bloom, luego la vamos a ver también en una presentación, así que no se preocupen que esto queda acá y no lo vamos a ver más. Y luego voy a volver a recalcar los aspectos entre criterios e indicadores, ¿ya? Pero la taxonomía de Bloom, la taxonomía primero que todo se define, o una taxonomía en particular, se define como un esquema, un modelo que nos va a permitir
establecer un nivel de desempeño o un nivel de algo, ¿ya? Y por tanto, en este caso, la taxonomía de Bloom lo que hace principalmente es establecer los niveles de conocimiento en una pirámide. ¿Por qué es interesante la taxonomía de Bloom? Porque la taxonomía de Bloom permite, en definitiva, ordenar los saberes de manera progresiva. Por tanto, de manera bien general, y luego lo vamos a ver en el esquema, que el primer nivel para Bloom y luego la taxonomía modificada por Anderson se establece que los seres humanos primero conocemos, estamos en ese nivel, en el nivel de conocimiento, y por tanto lo más básico inicialmente son todas aquellas acciones vinculadas a ese nivel de conocimiento. Por tanto, identificar es un verbo que es exclusivo de este primer nivel. Uno lo puede utilizar en otro nivel en función de la complejidad del contenido y de los otros elementos del objetivo, pero el identificar está en el nivel básico del conocimiento. Ahora, ¿qué nos dice la taxonomía de Bloom y Anderson? Que la evaluación está en niveles superiores, la creación está en un nivel superior. Por tanto, cuando hablamos de ese tipo de verbos asociados o de esas acciones asociadas a ese nivel de enseñanza, es que el estudiante o nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos, tenemos mucho mayor nivel de conocimiento, tanto en el saber ser, en el conocer y como en el saber hacer, para poder resolver aquellas operaciones vinculadas a ese nivel, ¿ya? Y por tanto va haciendo una progresión en escala que te va permitiendo establecer de qué manera y es una ayuda, un instrumento que nos va a permitir establecer ciertos contenidos o la progresión de ciertos contenidos, y por eso en la guía de aprendizaje luego venían estas dos columnas con verbos para cada uno de los niveles según la taxonomía de Bloom, ¿ya? Y eso es bastante interesante porque independiente que uno pueda repetir ciertos verbos o claro, para cada uno de los niveles de la taxonomía, es interesante porque nos permite también establecer de qué manera podemos generar el aprendizaje, o podemos nosotros favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje en función de cómo vayamos redactando también nuestro objetivo, apuntando a qué es lo que espera el estudiante. Otro elemento que creo que es interesante que rescatemos y que creo que está en la guía también, es que va a ser importante que siempre pensemos, muchachos, que la redacción de objetivos debe estar en función del estudiante. ¿Por qué? Porque ya veíamos que los modelos pedagógicos han ido evolucionando de tal manera que hoy en día hablamos de estos modelos cognitivos, constructivistas, y por tanto la esencia de esos modelos pedagógicos está en que el foco está más bien en el aprendizaje más que en la enseñanza. Por tanto, y esto es un error que se comete bastante y mucho, incluso en profesores de posgrado. Yo acabo de terminar una asignatura en otra universidad, didáctica general, para un magíster en educación, y justamente estaba en la lógica de planificar y diseñar uno de los trabajos. Y por tanto, ese error es común, y no se asusten, por tanto, si lo implementan o lo llevan a cabo de esa manera. ¿A qué error me refiero? Es que el objetivo, principalmente el verbo, se redacta en función de lo que yo voy a hacer como profesor. Por ejemplo, algunos establecen desarrollar en mis alumnos el pensamiento lógico-matemático, por ejemplo. Por tanto, la primera pregunta que yo les hago ahí, bueno, ¿quién va a desarrollar? ¿Quién desarrolla? ¿Los estudiantes o el profesor? Y en este caso, claramente, el foco está puesto en las acciones que hace el profesor. Y cuando uno mira el diseño de actividades, de experiencias de aprendizaje, de tareas, las tareas también están siempre redactadas en función del profesor, no del estudiante. El profesor ordenará a los estudiantes o agrupará u organizará a los estudiantes en grupos de a 6. Y por tanto, sigue la lógica del foco en el profesor más que en el estudiante. ¿Ya? Ahora, eso es lo importante, que tratemos de cambiar la lógica en función de cómo va a aprender el estudiante o aquellos elementos que requiere para aprender el estudiante, ¿ya? Y esa es la primera situación que hay que tener claridad. Y por tanto, hoy día también, si uno va a revisar cómo están redactados nuestros objetivos de aprendizaje en el currículum, evidentemente tiene una alta orientación en las competencias, a combinación de conocimientos, habilidades y actitudes, y por tanto los objetivos de clase, los específicos que vayamos haciendo en el diseño, son sumamente importantes en función de que apuntemos siempre a lo que nosotros esperamos del niño,
¿ya? En la universidad, en estos modelos orientados, en estos modelos curriculares basados en competencia o orientados en competencia, aparece el concepto de resultado de aprendizaje, que es un poco lo que ustedes tienen en el programa, en los programas de asignatura, es decir, cuál es el resultado que yo espero de ustedes al cabo de un proceso de enseñanza-aprendizaje, de este proceso de 16, 18 semanas que nos venimos acompañando en esta asignatura. Por tanto, la lógica de la redacción de estos objetivos en clase, en tránsito, también deben estar en el foco en el aprendizaje, no en la enseñanza del profesor, ¿ya? Y nuevamente, Florencia, con respecto a los criterios e indicadores de evaluación, cuando hablamos de un criterio es un aspecto a evaluar, ¿ya? Un criterio es un aspecto a evaluar de algo, de una situación, de una tarea en particular que yo quiero que realicen ustedes los estudiantes. Voy a plantear otro ejemplo para plantear el criterio, pero solamente me voy a detener en criterios de realización. Si el objetivo, y acá, ojo, siempre debe haber un objetivo detrás para establecer un criterio, y los indicadores, esos son elementos que no son indivisibles, son totalmente vinculantes. Efectivamente, yo para poder evaluar algo y establecer una conducta, primero debo saber en qué términos, en qué momentos efectivamente, o qué espero yo del estudiante para poder establecer estos criterios. Por tanto, si yo les dijese ahora, bueno, aplicar a ver, ¿cómo les podría decir? Voy a quedar de nuevo en la demostración. Demostrar la comprensión táctica de los deportes de colaboración y oposición de cancha dividida en realidad de juego, ¿ya? Ese es el objetivo que vamos a evaluar. Demostrar la comprensión táctica, ¿cierto? En deportes de colaboración y oposición de cancha dividida. Por ejemplo, tenis dupla, voleibol, preferentemente esos deportes, ese tipo de deportes. Y por tanto yo les podría decir que el primer criterio de realización que vamos a establecer podría ser la ejecución o la comprensión, dejémoslo en comprensión, de principios tácticos de ataque. Y luego otro criterio de realización, la comprensión de un principio táctico de defensa. Si ahora yo a ese primer criterio de realización, que era que espero que el estudiante comprenda un principio táctico de ataque, yo les podría decir que primero hay que conocer cuáles serían los principios tácticos de ataque de los deportes de cancha dividida, de colaboración de posición de cancha dividida. Un primer criterio, ya sabemos bien, por tanto, podría ser que el móvil pase al lado contrario de la cancha y caiga en el terreno contrario para anotar un punto. Por tanto, un indicador de ese criterio en específico, que es comprender uno de los principios tácticos del deporte de colaboración o posición de cancha dividida como criterio, la comprensión de ese elemento. Por tanto, un indicador podría ser que el estudiante o los estudiantes buscar constantemente los espacios vacíos en el terreno de juego contrario. Entonces yo voy a saber ya que el estudiante lo primero que tiene que hacer en la comprensión del juego, en una realidad de juego, es buscar aquellos espacios donde no hay defensores, ¿ya? Otro indicador podría ser, trabaja en dupla con su compañero para buscarlo, para generar los espacios vacíos, ¿ya? Y por otro lado también envía el balón a los espacios vacíos para anotar un punto. Ahí tienes 3 indicadores de ese criterio que es la comprensión. Los indicadores vendrían a ser entonces como el actuar de los alumnos, por decirlo así. Eso es una conducta que yo mido, que yo puedo observar. Te das cuenta que son conductas precisas. Usted, Mauricio, que es gimnasta, si yo te pidiese, bueno, Mauricio, dime 2 indicadores de la voltereta adelante. ¿Cómo yo puedo evaluar una voltereta adelante? Dime 2 indicadores. Que uno podría hacer tal vez que el apoyo sea con la parte como de la espalda, porque algunos hacen el apoyo con la cabeza, y un ¿Ya? apoyo adecuado de manos con el impulso, no sé, Ya, podría ser. bórrale el adecuado, porque para mí adecuado puede ser otra cosa, para ti otra. Ya. Por eso digo que el indicador es preciso, va al hueso, al detalle. El primer indicador que Ya. tú señalabas estaba correcto. Dímelo de nuevo, Mauricio. Que era apoyo de espalda al momento de ejecutar la voltereta, podría ser, algo así.
Que no me acuerdo lo que dije exactamente. No, perfecto, pero podría ser. Luego, si lo redactamos mejor, efectivamente eso es. O sea, yo debo saber que el niño al momento de generar el primer impulso y de pasar de cambiar de plano, debe apoyar la espalda y no el cuello, no la cabeza, ¿cierto? Sí. Y por tanto, yo sin ser experto, puedo entender y lo puedo observar. ¿Sofía? Sí, voy a compartir algo para que lo puedan ver como graficado. Esta es su pauta de evaluación para el diseño de la unidad que tienen que hacer ahora al final. Entonces, si ven, dice criterios y dice indicadores. Y el criterio dice coherencia y pertinencia de los objetivos y todas las cosas que tienen que tener en su diseño. Pero, ¿qué significa que sea coherente y pertinente? Entonces, por eso están al lado los indicadores de evaluación, que es específico. Los objetivos de tránsito apuntan al objetivo de aprendizaje declarado en la unidad de aprendizaje. Yo puedo observar si el objetivo de tránsito que pusieron para tal clase se relaciona con el objetivo de aprendizaje para la unidad. La redacción de los objetivos apunta a una progresión y o jerarquización según la taxonomía planteada. Ahí yo voy a los verbos que utilizaron, veo si hay una progresión porque hay una taxonomía detrás que me permite observar y medir eso. Entonces, si voy más abajo, hay otro criterio que es de los aspectos formales, ¿ya? Me entrega el diseño y planificación vía aula. Todas son cosas que se pueden ir midiendo para que vean cómo se podría organizar en un instrumento de evaluación los criterios y los indicadores. Sí, más allá, Florencia, de como los objetivos generales y específicos, hacer esa analogía, yo no dejaría la analogía preferentemente más allá de si son objetivos o no, de lo general a lo específico. ¿Ya? O sea, sí a eso me refería, que es como una comparación, como que los criterios son más generales y los indicadores son más específicos. Así es, y muy buena la aclaración, pero efectivamente los indicadores deben cumplir con ese principio de ser observable y medible. Por tanto, cualquier juicio de calidad que no haya sido definido debe ser eliminado. Cuando yo les digo, o cuando ustedes me redacten, lanza adecuadamente el balón, lanza, lanza sin errores el balón, lanza, no sé, de manera, le es fácil lanzar el balón, que es, todos esos elementos hay que eliminarlos, el fácil, el adecuado, el sin errores, porque son elementos que son mucho más generales y no me permiten observar. ¿Cuál es la lógica? Yo siempre doy esta idea, que si por ejemplo Florencia levanta su pauta de evaluación y en su práctica profesional está, o en su colegio cuando esté trabajando, o en cualquier contexto, es dupla con Nadia, ¿cierto? Son duplas, son compañeras de trabajo. Pero en la ocasión, Florencia lamentablemente tuvo que faltar, y Nadia, como especialista, la tuvo que reemplazar y evaluar a sus compañeros. Por tanto, la lógica está en que Nadia debería entender y comprender y no interpretar los indicadores de evaluación, y debe ser fácil de lectura y entendible para todos, ¿ya? Y esa es la lógica de redactar un buen indicador. No sé si me expliqué bien, Florencia. Sí, profe, sí me quedó más claro. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver nosotros, luego de esta, si no hay más dudas con respecto a las guías, y como ya las leyeron también y hemos ido resolviendo algunas cosas, vamos a presentar ahora en la PPT, que también está en el aula por si acaso, algunos elementos, algunas ideas esenciales que a ustedes les permitan ir resolviendo ciertas inquietudes. ¿Ya? Profe, antes de seguir, me ¿Sofía? gustaría comentar algo que hablamos en el paralelo anterior igual, ¿Ya? y tiene que ver con el tipo de planificación y los elementos que tiene según el modelo pedagógico. ¿Ya? Y el último que vimos, que era en el trayecto, que está inserto en el cognitivo constructivista, es decir, que los estudiantes construyen el conocimiento y a partir de experiencias y de resolver problemas lo van interiorizando y van construyendo junto con el profesor, junto con los compañeros. Entonces, relacionándolo con el tema de los contenidos y cómo se abordan también los objetivos que tienen conceptual, procedimental y actitudinal, en la descripción de lo procedimental habla que es una manera de
poder entender bien y desarrollar lo conceptual y lo actitudinal a través del procedimiento. Es decir, que es importante que haya una experiencia práctica para poder comprender a cabalidad lo conceptual y poder desarrollar a cabalidad lo actitudinal. Entonces, para ver que se va relacionando directamente los elementos que tiene el tipo de planificación, porque viene de un modelo pedagógico detrás que dice que es importante tener esta parte procedimental para poder comprender lo otro. Súper, súper, súper. Súper bien. Dicen acá, si en el indicador dice lanza de manera correcta y dentro del mismo indicador se describe la manera que se considera correcta, ¿se podría utilizar ese término? Dice, no, porque yo ahí siempre sugiero que especifiquen al más mínimo detalle la acción, ¿ya? Que sea mucho más precisa. Ahora, si, no sé si entiendo bien la pregunta, pero usted dice, si el indicador de manera correcta, si el indicador dice lanza de manera correcta, esto es, lanza por sobre la cabeza, adelantando el pie contrario a la zona de lanzamiento, es mejor indicar directamente. Lanza por sobre, pasando el implemento por sobre la cabeza, ¿ya? Adelantando el pie contrario en el momento del impulso del balón, del implemento. Y ahí, en ese indicador largo que dijo el profe, para que ya vayan desde ya, los indicadores hay que tratar de como desglosarlos lo más posible, porque puede que hagan, si tú quieres evaluar el movimiento entero, claro, poner todas las conductas observables en ese movimiento, pero también se puede dividir que un indicador sea lanza por sobre la cabeza, el otro indicador adelanta el pie contrario, el otro indicador bla, bla, bla. Y ahí tú puedes ir identificando cuáles son las partes que están fallando para poder hacer una retroalimentación mejor a los estudiantes. ¿Y cuál es lo interesante de esto? Que efectivamente en el clase a clase nunca se debe perder la lógica de que se evalúa lo que se está haciendo en la clase, independiente si se califica o no. Y por tanto, el levantamiento de estos indicadores, tal como señala Sofía, te va a permitir, retroalimentar, que es parte fundamental para que el estudiante pueda aprender. Y por otro lado, si usted quiere evaluar el proceso, esos mismos indicadores te van a permitir levantar un instrumento, formalizarlo en un instrumento, que puede ser una escala de apreciación, una lista de cotejo. Y posteriormente, ahora, si ya quieres evaluar de manera sumativa y levantas todos los indicadores que levantaste por clase, eso te va a permitir también levantar, agruparlos en criterios de calidad y poder elaborar una rúbrica. O sea, imagínense lo importante que tiene esto para poder, y una rúbrica también es un instrumento sumamente interesante porque permite evaluar el desempeño y poder retroalimentar en el desempeño, por tanto, en qué nivel se encuentra el estudiante. El estudiante ya sabe qué le falta para avanzar al nivel siguiente y para obtener un poco la calificación máxima o lograr el aprendizaje. Si sacamos la lógica de la calificación, la dejamos a un lado, ¿ya? Y por tanto, por eso es tan importante que desde ya vayamos manejando estos elementos. ¿Sofía? Nada, no. Ya. Antes de comenzar, yo también quisiera, ahí nos pidió el día de ayer que excusáramos a Rosita por su ausencia de hoy día porque estaba con un postoperatorio, ¿ya? Así que ahí nos pedía que la pudiésemos excusar. Lo que vamos a ver hoy día, como les decía anteriormente, es principalmente un resumen de lo que ya estamos conversando para hacerlo bien, bien preciso, ¿ya? Porque ya hemos avanzado en hartos elementos. Nosotros el día lunes quedamos acá. Y por tanto, lo que vamos a ver hoy día, en función de eso, ya señalábamos que para diseñar y para planificar influyen fuertemente las ideas, las concepciones del profesor, pero también del contexto. El contexto también va determinando de qué manera debemos establecer este orden de los elementos que propone el currículum para poder favorecer el aprendizaje. Algunos elementos que son importantes de señalar para el diseño y la planificación es que, primero, bueno, tiene que ser sistemático. Ya señalábamos también de que este elemento, independiente de que ya hoy día el diseño clase a clase no es obligatorio, por tanto, hoy día la sistematicidad señalábamos siempre que es un proceso para el profesor. No es un instrumento que estén revisando los estudiantes, sino que más bien favorece el trabajo del profesor. Y cuando hablamos de una sistematicidad es eso, que ojalá sea sistemático, que se sostenga en el tiempo y que permita estar articulado también. Y cuando hablamos de una jerarquización vertical desde este principio que rige el diseño y la planificación,
es que efectivamente si yo voy trazando elementos que son generales en una planificación de unidad de aprendizaje, es decir, los objetivos de aprendizaje deben estar articulados con los objetivos de clase y estos deben estar relacionados hacia abajo con los contenidos. Cuando hablamos de una jerarquización horizontal, ya podemos hacer la analogía a un diseño de clase y por tanto, si yo establezco un diseño, un objetivo, un objetivo para la clase, ese objetivo debe estar articulado con las tareas de aprendizaje, con los recursos y materiales y con los indicadores. Por tanto, debe haber una relación, una coherencia, y más aún en una jerarquización vertical, si yo les quisiera señalar las tareas que deben indicar para el inicio de la sesión, para la parte inicial, luego para la parte central de la sesión y posteriormente para el cierre, también deben estar articuladas. ¿Ya? No deben ser disponer tareas que sean un copiar y pegar tareas. Y mientras más tareas, mejor, no, sino que el principal principio es que estén articuladas entre sí. Por otro lado, deben estar adecuadas al contexto, evidentemente las características y los elementos prioritarios, ya se van a dar cuenta ustedes que en la práctica intermedia y final, los protocolos de evaluación, tanto del diseño y evaluación de la enseñanza, están principalmente en función de qué manera los elementos prioritarios, tanto del contexto como los estudiantes, pueden favorecer o modificar las formas de diseñar y planificar. Por otro lado, también la flexibilidad, dinamismo, y cuando señalábamos de que efectivamente los diseños de clase fundamentalmente no son estructuras rígidas, sino que también se pueden ir modificando en función que siempre logren el objetivo de la sesión y también apunten al objetivo del aprendizaje, eso no es pecado. Y por otro lado también apuntar a la utilidad, en qué función, en qué medida le va a permitir esto aprender al niño y a los niñas y jóvenes. Y por otro lado, que sean innovadores y creativos en función de las tareas que ustedes pueden diseñar para que el niño pueda aprender. Ya nos señalábamos anteriormente que efectivamente nuestro currículum nacional está redactado o tiene hoy día estos elementos esenciales que son los objetivos de aprendizaje, cuáles son aquellos que establecen los aprendizajes mínimos que deben apuntar o que deben lograr cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes en el país. Y por tanto, cuando hablamos de estos elementos, los podemos definir como aquellos aprendizajes, tanto conceptuales, procedimentales, desde el punto de vista de las habilidades y también actitudinales, que nos van a permitir también el logro del currículum. Y estos elementos, estos objetivos de aprendizaje, tal como dice acá, deben ser susceptibles de evaluar y de observar. Y por eso entramos luego en la lógica de la construcción de criterios y la construcción de indicadores. Por tanto, de qué manera estos objetivos de aprendizaje van respondiendo al tipo de persona que la sociedad establece en el currículum y de qué manera el proceso educativo nos va permitiendo verificar su logro, su adquisición. Señalábamos también entonces, por tanto, que estos desempeños mínimos están establecidos en los objetivos de aprendizaje, según el Mineduc a partir del año 2012. Hoy día ya tenemos estas bases curriculares de primero a sexto, el segundo bloque de séptimo, segundo año medio, que ya vimos un poco en presentaciones anteriores, y posteriormente también las nuevas bases curriculares para tercer y cuarto año medio que establecen incluso estos objetivos de aprendizaje. Y por tanto, un objetivo de aprendizaje redactado en la lógica de competencias del currículum, la lógica que tiene de competencia, como constructo, no como la competitividad en ese sentido, señalamos que un objetivo de aprendizaje, cuando ustedes los revisen, los lean, los observen, siempre va a estar la lógica de habilidades, conocimientos y actitudes. Y por tanto, estos saberes, estos distintos tipos de saberes, están articulados en la redacción de estos objetivos de aprendizaje. Si ustedes van a ver un poco los objetivos de aprendizaje, según el curso, se van a encontrar con que el verbo está en la lógica de la demostración, demostrar algo. Y por tanto, este verbo el demostrar implica conocer, inevitablemente. Yo para poder demostrar algo necesito conocerlo, tanto operativamente, declarativamente, como además también en las formas de poder ejecutar algo. Pero para poder establecer esa demostración, necesito también saber hacerlo, ¿ya? Y este saber hacerlo implica demostrar, resolver. E indudablemente, el eje de las actitudes también está puesto en función de los valores, cómo los valores se reflejan en la realización de una actitud. La actitud más bien es la conducta, lo que nosotros observamos de un sujeto. Por tanto, cuando hablamos principalmente de estos objetivos del eje de liderazgo o del eje de juego limpio y liderazgo, perdón, y de los ejes también de vida activa,
efectivamente hay una actitud ahí detrás que se desea alcanzar, que es esta actitud de vida saludable, de vida activa, de hábitos de adquisición, de hábitos de higiene, y esos elementos son actitudinales, ¿ya? Que se demuestran y que implican conocimientos también. ¿Sofía? No, profe. Y por tanto, estos elementos, tal como señalamos, estos objetivos de aprendizaje, tal como lo indica su nombre, están puestos en que el estudiante pueda aprender efectivamente y pueda además también, como estos juegos, estos conocimientos, estas habilidades y estas actitudes, el niño las pone a disposición cuando ya logra el aprendizaje para poder resolver algunos elementos, no solamente de la vida cotidiana, sino que también de qué manera pensamos en que puede contribuir a este desarrollo personal que le va a permitir desenvolverse en el mundo posteriormente. Y cuando hablamos de habilidades nos ponemos en la lógica de que aquellas habilidades están pensadas principalmente bajo estos modelos cognitivos, constructivistas, y que nos permiten en definitiva resolver y solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. Eso es lo que nos dice la definición de habilidades del currículum, y por tanto acá hay un elemento muy, muy importante que señalaba Sofía hace un rato, es que efectivamente yo para poder realizar tareas, poder solucionarlas con precisión y adaptabilidad, el niño debe basarse en la experiencia, o las tareas de aprendizaje deben apuntar a la experiencia, ¿ya? Y por tanto, si no, es imposible demostrar si hubo o no aprendizaje, y si hay o no un tipo de desarrollo de habilidad que le permita al niño resolver. Acá el currículum también nos dice, bueno, estas habilidades están en el ámbito motriz, en el ámbito intelectual, psicológico, afectivo, social. Por tanto, cuando hablamos de habilidades, vamos a apuntar a todas aquellas capacidades que requerimos que el niño pueda resolver en estos ámbitos de la conducta, ¿ya? Y por otro lado también la lógica de la habilidad, es decir, del saber hacer, implica que el niño sea capaz de integrar y de transferir, o sea, por tanto, los aprendizajes y las sesiones o las clases que cada uno de nosotros vamos diseñando deben estar en la lógica también de ser articuladas para que el niño pueda luego demostrar su aplicabilidad, su transferencia, la integración de distintos saberes en distintos contextos también y en nuevos contextos que les permitan dar cuenta de que efectivamente aprendió. Y cuando hablamos de los conocimientos, efectivamente nos referimos a todas aquellas redes de conceptos, fechas, definiciones, procedimientos, desde las habilidades incluso. Es decir, cuando Mauricio Cerda nos señaló, yo le pregunté hace un rato, bueno, Mauricio, defínanos usted cuáles son las fases o qué indicadores usted se podría fijar para la enseñanza de la voltereta adelante. Efectivamente, esos elementos es información conceptual, es procedimiento. Ahora, si Mauricio lo sabe realizar, efectivamente ya nos demuestra que lo sabe hacer, pero ahora si Mauricio lo sabe enseñar, efectivamente que es un mansas marcas, ahora porque ya sabe integrar ese conocimiento, esas habilidades e incluso elementos actitudinales que le van permitiendo favorecer desde el punto de vista valórico como modelo de referencia para que el otro pueda aprender. Y en definitiva, efectivamente, todos estos conocimientos, desde los contenidos que son conceptuales, es decir, el qué va a aprender el niño, efectivamente favorecen la comprensión. Por tanto, un proceso de implementación de la enseñanza no debe estar sujeto solamente a la repetición de algo o de un concepto en particular, sino que además también el hecho de conocerlo, de entregar datos adicionales, de entregar definiciones teóricas, conceptuales, argumentativas, le va a permitir al niño entender también por qué lo está haciendo, por qué lo debe hacer y por qué no lo debe hacer. Concha tu madre, casi boto el teclado. Uy. ¿Diego? Ojalá que el teclado que el teclado no le haya pasado nada. ¿Ya? Y luego, posteriormente, por tanto, si yo les dijese, bueno, uno de los objetivos del currículum es que el niño adquiera estos elementos de higiene, de vida activa, por tanto, efectivamente, primero debe saber qué es la higiene, qué tan importante es hidratarse, qué tan importante es tener una vida activa, pero no solamente en el qué, sino que por qué. Y en esa lógica también vamos entendiendo la importancia de los elementos conceptuales, o sea, ahora, muchachos, si con esto ya no le encontramos sentido al glosario de términos y conceptos, es que ya no podemos hacer nada más. Por tanto,
Piensen ustedes siempre que conocer algo, un contenido vinculado, un concepto, un término vinculado a la educación física, está siempre de la mano en función de que nuestros niños y niñas puedan tener mayor información para consolidar el aprendizaje. Si ese conocimiento luego yo lo articulo con la experiencia, evidentemente voy a favorecer la comprensión. Y cuando hablamos de las actitudes, la actitud es un tema bastante interesante y por tanto una actitud fundamentalmente es la disposición de un sujeto, de nosotros los individuos, hacia una disposición, sea negativa o positiva, de nosotros los individuos ante una situación, ante una persona, objeto o hecho. Y la actitud, en definitiva, es esa conducta que nosotros observamos en función de algo. Y los valores, y por qué la actitud es con los valores tan íntimamente relacionados, porque además a partir de la actitud yo demuestro el componente valórico, y ahora si a este elemento de la persona, y si ahora a este elemento yo le agrego la carga moral, efectivamente la moral, el juicio que hacemos cada uno de nosotros entre lo que es bueno y lo que es malo, efectivamente le voy a dar mayor valoración, mayor valor a una situación, o mi carga valórica va a estar más inclinada con respecto a unos elementos con respecto a otro. Y por tanto la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, el cumplimiento de compromisos, etcétera, vienen a ser todos aquellos elementos valóricos que de una u otra manera se van a reflejar en la actitud, en el comportamiento de la persona. Y en ese sentido, por tanto, tal como dice acá el Mineduc, ya el año 2012 establecía que efectivamente los aprendizajes van a depender indudablemente de las actitudes y las disposiciones de los estudiantes. Y por tanto, esas actitudes van a ser fuertemente influenciadas por el profesor, profesora, porque evidentemente las actitudes son fruto de aprendizajes. Quedan 10 minutos, puse ahí ya la alarma. Y por tanto van a ser fruto del aprendizaje, de la imitación, de modelos de referencia. Y por tanto, si efectivamente cuando hablamos de favorecer climas positivos del aula, de convivencia positiva, de una u otra manera van favoreciendo de mejor manera las actitudes y van favoreciendo de mejor manera el aprendizaje. El tema de las actitudes lo vamos a ver, lo vemos detalladamente en otra asignatura y por tanto en esta mirada es solamente comprender de qué manera estas actitudes también están involucradas en aquellos objetivos de aprendizaje. Y por tanto, bueno, luego en cada nivel de enseñanza, las bases curriculares establecen también un segundo eje, o el punto B de este documento, de este instrumento, donde establece aquellos objetivos de aprendizaje que son transversales. Y por tanto, tal como dice esta definición de Viciana ahí, nos dice que efectivamente son todos aquellos objetivos que deben estar vinculados en el diseño y la planificación, entendiendo efectivamente que el sujeto no solamente adquiere conocimientos y procedimientos, sino que también se va modificando en función de ciertos valores que se van traduciendo, insisto, en las actitudes favorables para el aprendizaje. Evidentemente, cuando hablábamos de estos elementos, señalamos que preferentemente estos elementos preferentemente apuntan al desarrollo ético, social e intelectual de cada uno de nosotros, y evidentemente van a estar totalmente adosados y son inherentes también a la carga moral del sujeto. Por tanto, cuando cada uno de nosotros tiene una carga valórica distinta y eso está adosado a la carga moral que cada uno de nosotros tiene sobre una situación en particular. O sea, por tanto, Mauricio y Amanda tienen distintas concepciones de lo que es el bien y el mal con respecto a un objeto en particular. Y por tanto, esos elementos influyen de una u otra manera en los aspectos que son actitudinales, ¿ya? Desarrollan, y por tanto las actitudes son tan importantes porque desarrollan los aspectos socioculturales, morales e incluso espirituales, según la definición también que utilizamos en el currículum. Sofía, ¿los contenidos vas tú? ¿Estás muteada, Sofía? Ahora sí. Ya. Son aspectos de la realidad que yo voy a seleccionar tomando en cuenta mis motivaciones personales como también el contexto que hemos visto que influyen en nuestras decisiones. Entonces voy a tomar estos elementos de la realidad y los voy a usar para poder lograr mis objetivos. Y como los objetivos tienen aspectos
de conocimiento, habilidades y actitudes, yo tengo que tener medios y herramientas que abarquen esos 3 ámbitos, y por eso voy a tener los 3 tipos de contenido que vamos a ir viendo. Como dice, son impartidos en función de los objetivos siempre, no al revés. Yo no voy a seleccionar un contenido, por ejemplo, ya quiero pasar voleibol. Entonces, ¿qué objetivo puedo desarrollar para ese contenido? No, siempre primero voy a desarrollar un objetivo y una vez que tengo el objetivo voy a seleccionar mi contenido. La otra, profe. Ya. Lo mismo, el objetivo, que son mis metas, que van a llevar obviamente a un fin, al propósito de la educación, que voy a llegar a través del cumplimiento de todos mis objetivos, clase a clase, unidad a unidad. Y para poder conseguir esas metas, ¿cierto? Tengo mis contenidos y que ahí va a estar mi intervención docente, en la selección y en cómo yo voy a abordar los distintos contenidos para lograr los objetivos que plantea el currículum. Siguiente. Entonces, ahí Muska Mostón, que también hacíamos el link en el otro paralelo, recuerden que también lo vimos en las fases de decisión, la anatomía de los estilos de enseñanza, plantea que con respecto a los contenidos, hay decisiones que tomar en la fase preactiva. Yo tengo que decidir como profesor o ver si es que voy a incorporar a los estudiantes en estas decisiones, depende del estilo, cuántos quiero enseñar, cuáles y cómo los voy a abordar en mis actividades, ¿ya? Ahí es decisión de cada profesor cuáles y cómo, en qué medida va a incorporar los intereses y las motivaciones de los estudiantes en los contenidos para poder lograr sus objetivos. Siguiente, profe. Entonces, como tenemos los 3 ámbitos que abarcan los objetivos, tengo estos 3 tipos de conocimiento también, contenidos, digo, que van a aludir a esos ámbitos de los objetivos y que aluden también a los 3 principales ámbitos de las personas, que es el saber hacer y el saber ser o estar en el mundo y con los demás. Entonces tenemos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Vamos a ir ahora a definirlos cada uno. Tenemos los contenidos conceptuales, que hacen referencia primero a una etapa de declaración de hechos y de datos, ¿ya? Solamente de recibir la información y conocerla. Ahí existe un proceso en donde se van a comprender y se van a asimilar estos contenidos conceptuales que se le presentan a los estudiantes, y lo que va a hacer el estudiante es incorporarlo a su estructura cognitiva, y ahí se van a formar conceptos y se van a relacionar con otros conceptos que los estudiantes ya conocían. Y ahí ese contenido que vamos a llamar declarativo se va a transformar en un contenido conceptual. Después tenemos los contenidos procedimentales, que como ya sabemos, los procedimientos son una secuencia de pasos para lograr un objetivo. Y en este caso vamos a hablar de 2 tipos de procedimentales, que son los procedimentales ejecutivos y operativos, que hacen referencia a aspectos cognitivos y motrices respectivamente, y que en nuestra disciplina va a estar muy presente esto de los contenidos operativos, procedimentales operativos, que tienen que ver con la puesta en práctica de los procedimientos. Entonces, la ejecución de la voltereta adelante va a ser un contenido procedimental operativo. Y finalmente, tenemos los contenidos actitudinales, que tienen que ver con los valores y normas, y como ya sabemos, la actitud va a ser la expresión de esos valores, y que siempre van a apuntar hacia la autorregulación y disposición a aprender. Entonces, mediante el contenido más global que yo voy a escoger, voy a poder desarrollar también ciertas actitudes que a través de la práctica, de los procedimientos y de la comprensión, van a ir en el fondo logrando un cambio de conducta hacia la autorregulación y la autonomía del estudiante. La otra, profe.
es la última. Pero lo otro que también está en la guía de aprendizaje, que es para seleccionar los contenidos, que hay ciertos criterios también o requisitos que tienen que cumplir mis contenidos para que estén en la lógica de ese mapita que mostró antes el profe, de la jerarquización horizontal. Entonces, para que tengan relación con los objetivos y con cómo voy a evaluar y qué actividades voy a hacer. Perfecto, siendo las 12:08, muchas gracias Sofía. Siendo las 12:08, quienes puedan encender sus camaritas, ¿tienen dudas, consultas, preguntas o inquietudes? Algo que no haya quedado claro. Más allá si el teclado de Diego sobrevivió o no sobrevivió. ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? Ya. Profe, ¿Nadia? yo tengo sobre el ensayo. ¿Ya? Perfecto. Si es que el ensayo, usted especificó qué tipo de ensayo era, así como argumentativo, expositivo. No, no. Yo esperaría sí que usted avanzase en un ensayo argumentativo, que pueda articular con referencia y todo ese tema, ¿ya? Si nos ponemos en esa lógica, ese tipo de ensayo. Sí, porque igual es como el más interesante que el expositivo, es como solo mostrar Sí, un ¿ya? tema. Recuerden que tiene que ser crítico, reflexivo. Y respecto a eso, uno de la tesis, uno puede plantear como una postura en el desarrollo, en demostrar como la evidencia que hay, en la conclusión, como concluir si es que esa tesis está bien o mal, como Eso mismo, apoyar eso mismo. eso mismo Así, hay que hacer, en esa misma así. estructura. Ya. Era como para simplificar la idea. No, no, pero súper bien. Si va en esa línea, ningún problema. Yo también, bueno, creo que yo ya he dado algunas orientaciones con respecto a los ensayos, las ideas que tienen. Me imagino que el resto del equipo también, y por tanto la invitación es a eso, pues, chiquillos, a que podamos discutir estos elementos y ustedes también puedan recibir ciertas orientaciones. ¿Ya? Podemos también entregar algunos artículos anexos que no estén a lo mejor en la carpeta del aula y que les permitan a ustedes también ir enriqueciendo esta lógica de buscar documentación que les permita sustentar su escrito. Así que no hay problema con eso. Que es Pueden mandar. yo creo que es lo más difícil. Digo, Sí, sí, no, sí, es verdad. como, Incluso. Ay, nadie, perdón, dale. como encontrar documentos que apoyen o refuten tu tesis, porque obviamente no va a haber un documento exacto que hable tal cual de lo que uno quiere hablar, entonces orientar esa información a la idea que tenemos es como un poco complicado. Eso es. Esa es la idea. Que se compliquen, pero que se simplifiquen luego después, ¿ya? Y por tanto, no hay problema en que puedan enviar lo que llevan avanzado en el documento, en un documento adjunto, en un Word, por favor, no hay problema con eso, ¿ya? Si lo importante es que ustedes también vayan comprendiendo estas lógicas de escritura y que les vayan a ustedes permitiendo también avanzar en cómo nosotros también podemos tener otra mirada en el documento que ustedes han escrito, ¿ya? Así que está la invitación a eso. El lunes 22 de junio, ya vamos a empezar con el primer trabajo en clase sobre la tercera evaluación. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer el 22, el jueves 25, me parece que el 29 es feriado, por tanto no nos vemos, pero si tienen dudas, de igual manera lo pueden hacer, ¿sí? Y pueden trabajar en clase, y ya tenemos la fecha de entrega, así que tenemos todo este periodo para trabajar indudablemente en todo lo que viene el proceso de unidad de aprendizaje. Y efectivamente también nos va a permitir ir visualizando algunos elementos que son